El sirena aulló como un lobo herido en la noche salmantina, y mi corazón se detuvo antes que el motor del viejo Seat. «Baja la ventanilla, cabrón», gritó la voz ronca desde la oscuridad, pero cuando vi su rostro bajo la luz parpadeante de la linterna, supe que no era una multa lo que buscaba. Era mi alma. En ese instante, con las manos temblando sobre el volante, recordé las palabras de mi abuela en su lecho de muerte: «Juanito, el amor en esta tierra de piedra y vino siempre llega disfrazado de tormenta». Salamanca me había engullido como un amante posesivo desde el día que llegué, huyendo de las sombras de Madrid, donde mi familia me había escupido como a un pecado andante. Tenía 28 años, un título en Historia del Arte que no servía para pagar el alquiler, y un secreto que me quemaba las entrañas: amaba a los hombres con la ferocidad de un toro en la plaza, pero en esta ciudad de catedrales y universitarios ebrios, el deseo era un fuego que se avivaba en las tabernas ocultas, lejos de los ojos de Dios y de la Guardia Civil. Vivía en un piso diminuto en el barrio del Hoyo, rodeado de murales renacentistas que me recordaban que el pasado siempre acecha, y trabajaba de guía turístico por las mañanas, recitando leyendas de conquistadores mientras mi propia conquista interna me devoraba. Aquella noche de finales de septiembre, el aire olía a castañas asadas y a la promesa de la feria de Salamanca. Había bebido demasiado tinto en la cocula, esa tasca donde los locales murmuran sobre amores prohibidos entre sorbos de vino, y conducía de vuelta a casa con la radio sintonizada en un fado portugués que me hacía llorar en silencio. El desvío por la carretera de la Aldehuela era un error, solitaria, bordeada de encinas centenarias que susurraban secretos al viento. Cuando las luces azules me cegaron en el retrovisor, pensé en mi padre, ese carnicero de Vallecas que me había dicho: «Si eres maricón, no pises esta casa». Pero no era miedo lo que sentía, era una curiosidad malsana, como si el destino me estuviera tendiendo una trampa romántica. El policía se acercó con pasos deliberados, su silueta recortada contra la luna llena que bañaba los campos de Castilla en plata. Era alto, ancho de hombros, con el uniforme ceñido que delataba músculos forjados en gimnasios clandestinos y patrullas interminables. Quitó el casco, y su cabello negro revuelto cayó sobre una frente surcada por arrugas prematuras. «Buenas noches, señor», dijo con una voz que era mitad orden, mitad caricia. Sus ojos, oscuros como el Duero en invierno, me perforaron. «Licencia y documentación». Extendí los papeles con manos que no obedecían, pero él ni los miró. En cambio, se inclinó hacia la ventanilla, tan cerca que olí su colonia barata mezclada con el sudor de una noche calurosa. «¿Sabes por qué te he parado, Juan?». Mi nombre en sus labios fue un puñetazo. «¿Cómo?», balbuceé, pero él sonrió, una sonrisa torcida que ocultaba abismos. «Te he visto antes. En la Plaza Mayor, la semana pasada, besando a ese chico rubio bajo los soportales. Pensé que eras un turista, pero no. Eres de aquí, ¿verdad? De Salamanca, como yo». Su aliento rozó mi mejilla, y el mundo se contrajo a ese metro de espacio entre nosotros. No era una detención, era una confesión disfrazada de autoridad. «Baja del coche», ordenó, pero su tono era suplicante. Obedecí, las piernas de gelatina sobre el asfalto agrietado. La noche nos envolvió como un manto, y allí, bajo las estrellas indiferentes, Manuel, así se llamaba. Lo supe después, me besó con la urgencia de un hombre que ha esperado toda su vida por un milagro. No fue un beso tierno, de esos que cantan los trovadores en las romerías, fue un asalto, dientes contra labios, manos que me aferraban la nuca como si temiera que huyera. «Perdóname», murmuró contra mi boca, «pero no podía dejarte ir sin esto». Su uniforme raspaba mi camisa, un recordatorio brutal de la línea que cruzábamos, el guardián del orden, yo, el rebelde sin causa. Cuando nos separamos, jadeantes, vi el anillo en su dedo anular, un destello plateado que me heló la sangre. «¿Estás casado?», pregunté, la voz quebrada. Él apartó la mirada, hacia las luces lejanas de la ciudad. «Es complicado, Juan. Muy complicado». Aquella noche no dormí. Manuel me dejó ir con una advertencia: «No le cuentes a nadie». ¿Pero a quién iba a contárselo? Mi vida era un tapiz de silencios tejidos en las noches solitarias, donde soñaba con amores imposibles inspirados en las novelas de Pérez Reverte que devoraba en la biblioteca de la universidad. Al día siguiente, en la Catedral Nueva, guiando a un grupo de japoneses por los retablos góticos, mi mente vagaba hacia él. ¿Quién era Manuel?
Un policía de 32 años, casado con una mujer llamada Isabel, padre de una niña de 5 años llamada Lucía. Lo descubrí esa misma tarde, cuando entré en una cafetería del huerto de Calisto y Melibea, ese rincón romántico donde los amantes se juran eternidad bajo los naranjos, y lo vi allí, con su familia. Él reía con Isabel, una morena de ojos vivaces que parecía salida de un cuadro de Velázquez, mientras Lucía jugaba con un helado de vainilla. Me escondí tras un periódico, el corazón un tambor de guerra, sintiendo la primera punzada de traición. Él me había besado, pero pertenecía a otro mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros robados. Manuel me buscaba en las sombras, un roce en la Rúa Mayor durante la hora punta, un mensaje en mi teléfono desechable: te necesito, ven al río. Nos veíamos en el puente romano, donde el Tormes susurra secretos a los sauces, y allí, entre ruinas milenarias, nos entregábamos a la pasión con la desesperación de los condenados. Sus manos, callosas por empuñar el arma, trazaban mapas en mi piel. Sus labios recitaban poemas de Lorca que yo no sabía que conocía. Eres mi luz en esta oscuridad, me decía, y yo creía, Dios, como creía. Salamanca, con sus fachadas platerescas que brillan como oro bajo el sol, se convertía en nuestro escenario privado, la Casa de las Conchas, con sus vieiras grabadas como promesas rotas, el convento de San Esteban, donde rezábamos en silencio por un perdón que no llegaba. Pero el idilio era frágil como el cristal de la vidriera de la clerecía. Una noche, después de amarnos en mi piso un colchón raído y pósters de Goya en las paredes, Manuel se derrumbó. Isabel no sabe nada, confesó, fumando un ducados junto a la ventana que daba a la Plaza de la Reina. Nuestra boda fue un arreglo familiar, para tapar esto. Hizo un gesto vago hacia su pecho, y entendí, era gay, como yo, pero atrapado en la telaraña de la tradición castellana, donde el honor pesa más que el corazón. Su padre, un guardia civil jubilado, lo había educado con látigo y Biblias. Su madre, devota de la Virgen del Mar, rezaba por su salvación. Lucía, inocente, era el único lazo que lo ataba, pero también su mayor culpa. Si se enteran, me quitarán todo, sollozó, y yo lo abracé, ignorando el veneno de los celos que ya serpenteaba en mis venas. La primera grieta apareció en la feria de octubre, cuando Salamanca se tiñe de luces y vino. Yo paseaba por el recinto ferial, ebrio de sidra y de recuerdos, cuando lo vi, Manuel, bailando un paso doble con Isabel en la carpa principal, su mano en la curva de su cintura como si fuera mía. Ella reía, radiante, y él. Él fingía, pero con maestría. Me acerqué, impulsado por un demonio alcohólico, y susurré al oído de Isabel: «¿Sabes que tu marido besa mejor a los hombres?» No lo dije, quise, pero el orgullo me frenó. En cambio, huí a las afueras, donde el río se une al cielo en un abrazo líquido, y lloré por primera vez desde que dejé Madrid. ¿Qué era yo para él? ¿Un secreto sucio, un capricho uniformado? Los meses de otoño se deslizaron como hojas secas por las calles empedradas de Salamanca, y nuestro amor se enraizó en la tierra fértil de la clandestinidad. Manuel y yo éramos como los amantes de Calderón en sus autos sacramentales, condenados a la sombra por un destino caprichoso. De día, él patrullaba las plazas con su placa reluciente, deteniendo a borrachos en la calle Bordadores. Yo recitaba anécdotas de Fray Luis de León a turistas despistados en la universidad. Pero de noche, nos fundíamos en moteles cutres de la avenida de Villamayor, donde el olor a humedad se mezclaba con el de nuestros cuerpos exhaustos. Una tarde de noviembre, bajo la lluvia que azotaba las torres de la Catedral Vieja, Manuel me llevó a su rincón secreto, una ermita abandonada en las afueras, dedicada a San Roque, patrono de los marginados. Allí, entre altares polvorientos y velas apagadas, me contó su historia. Crecí en un pueblo de Ávila, donde los chicos como nosotros terminan en conventos o en tumbas prematuras, dijo, su voz un eco en la penumbra. Su primer amor había sido un compañero de instituto, un chico de ojos verdes llamado Pablo, que se suicidó a los 17 tras ser descubierto por el cura del pueblo. Me culpé durante años. Por eso me alisté en la policía, para proteger a los débiles, aunque yo sea el más débil. Lágrimas surcaron su rostro curtido, y yo las besé, jurando en silencio que lo salvaría de sus demonios. Pero los demonios no se doblegan con besos. Isabel empezó a sospechar. Una llamada a medianoche: Manuel llega tarde, huele a tabaco y a algo más. ¿A perfume de hombre? Él lo negó todo, pero el miedo lo carcomía. Para compensar, se volvió más posesivo conmigo,
no salgas con ese amigo tuyo, el artista, gruñía, refiriéndose a Diego, un pintor bohemio que me había invitado a una exposición en la Casa de las Muertes. Diego era inofensivo, un alma libre que pintaba retratos de amantes homosexuales en la época de Franco, pero en los ojos de Manuel, era una amenaza. Tú eres mío, Juan. ¿Solo mío? Sus palabras, dichas con ternura, ocultaban un celos tóxico que me asfixiaba. El conflicto estalló en diciembre, durante la Navidad salmantina, cuando las luces de la Plaza Mayor parpadean como estrellas caídas. Habíamos planeado una noche juntos, cena en el mesón de Gonzalo, con cochinillo asado y vino de rueda, seguida de un paseo por el huerto de las bolas. Pero Manuel canceló, Lucía está enferma, gripe. Fui solo al mesón, ahogando la soledad en copas de tempranillo, y allí, en una mesa cercana, vi a Isabel con una amiga. Ebrio de rabia, me acerqué. Dile a tu marido que deje de jugar a dos bandas, solté, las palabras escapando como balas. Ella palideció, sus ojos tan parecidos a los de un cordero sacrificado, se llenaron de lágrimas. No sé de qué hablas, pero sí es verdad. Dios lo perdone. Huyó, y yo me quedé con el peso de mi propia traición, había herido a una inocente por venganza. Manuel lo descubrió al día siguiente. Me esperó en mi piso, la puerta entreabierta como una herida. Eres un hijo de puta, rugió, su puño estrellándose contra la pared, dejando un rastro de sangre que goteaba como lágrimas de Cristo. ¿Le has dicho a Isabel? ¿Quieres destruirlo todo? Lo negué al principio, pero su mirada me desnudó. Sí, lo hice. Porque duele verte con ella, fingiendo una vida que no quieres. Nos gritamos como en una zarzuela trágica, él, acusándome de egoísmo, yo, de cobardía. Sal de mi vida, espetó finalmente, y se fue, dejando el eco de la puerta como un portazo al paraíso. La separación fue un infierno helado. Salamanca, que antes brillaba, se volvió gris como las nieves de la Sierra de Francia. Pasé Navidades solo, comiendo uvas en la Puerta de la Merced mientras los fuegos artificiales estallaban como risas ajenas. Diego me consoló, el amor verdadero no se esconde, Juan. Es como el sol de Castilla, quema, pero ilumina. Intenté creerle, saliendo a bares gay en la calle Zamora, besando extraños que no sabían mi nombre. Pero ninguno era Manuel. Su ausencia era un vacío que devoraba mis sueños, donde lo veía uniformado, deteniéndome una y otra vez. No con esposas, sino con cadenas invisibles de deseo. Semanas después, un sobre anónimo llegó a mi buzón, fotos mías y de Manuel en el puente romano, tomadas con teleobjetivo. Alguien nos vigilaba. El pánico me invadió. ¿Isabel? ¿Un compañero de Manuel? Llamé a Diego, quien me aconsejó ir a la policía, pero ironía cruel, la policía era él. En cambio, me refugié en la biblioteca de la universidad, entre tomos de Quevedo que hablaban de amores imposibles. Allí, en una nota garabateada en el margen de un libro, encontré una cita: el amor es un fuego escondido, una agradable quemadura. Quemadura, sí, pero ¿agradable? El reencuentro fue inevitable, como el destino en una comedia de Lope de Vega. Una noche de enero, durante la tormenta que azotó la ciudad, viento que ululaba como almas en pena, oí golpes en la puerta. Manuel, empapado, con el uniforme arrugado y los ojos enrojecidos. Isabel lo sabe todo, jadeó, cayendo de rodillas en mi umbral. Me ha echado, con Lucía llorando en brazos. Dice que soy un monstruo. Lo arrastré adentro, secándolo con toallas raídas, mientras él sollozaba confesiones. Había intentado ser el marido perfecto, pero el peso de la mentira lo había quebrado. Te amo, Juan. Pero ¿cómo puedo amar sin destruir? Le hablé de perdón, de segundas oportunidades, pero en mi corazón, la duda germinaba. ¿Podía confiar en un hombre que había elegido el secreto sobre la verdad? Pasamos la noche hablando, nuestros cuerpos entrelazados en un abrazo frágil. Al amanecer, con la luz filtrándose por las persianas como un juicio divino, Manuel tomó una decisión. Voy a pedir el divorcio. Por Lucía, por Isabel. Y por nosotros. Besó mi frente, y por un momento, creí en el milagro. Pero Salamanca, tierra de intrigas y pasiones, guardaba más tormentas. La primavera irrumpió en Salamanca como una procesión de Semana Santa, florida, ruidosa, cargada de promesas y contradicciones.
Manuel se mudó a un apartamento modesto en el barrio de San Bernardo, cerca de la iglesia de la Trinidad, donde los frailes franciscanos rezan por redenciones imposibles. Pidió el divorcio, y el escándalo se extendió como reguero de pólvora por las tertulias de las tascas. El madero maricón, cuchicheaban los viejos en el corcho, las mujeres en el mercado central lo miraban con lástima o desprecio. Isabel, digna como una duquesa de Zorrilla, le concedió la custodia compartida de Lucía, pero con una condición: no envenenes a nuestra hija con tus mentiras. Manuel accedía a todo, humilde como un penitente, y yo lo admiraba, aunque el miedo a perderlo me roía las noches. Nuestra vida juntos era un tapiz tejido con hilos de alegría y temor. Cocíamos paella los domingos en su cocina diminuta, con Lucía correteando entre nuestras piernas, llamándome tío Juan con inocencia que partía el alma. La niña, con rizos negros como los de su padre, dibujaba corazones en las aceras de la calle Libreros, ajena al abismo que habíamos cruzado. Manuel la llevaba a misa en la congregación, y yo lo esperaba fuera, fumando en la plaza de Anaya, contemplando las torres de la universidad que se erguían como guardianes de secretos. Algún día le contaremos, prometía él, pero yo sabía que el algún día era un espejismo castellano, seco como el páramo de la alberca. Sin embargo, la felicidad es traicionera en tierras de pasión. El sobre con fotos no fue el único, llegaron cartas anónimas, amenazas garabateadas en papel barato. Vuelve al armario o te sacamos a patadas. Manuel, endurecido por años de placa al cinto, las ignoraba: son envidiosos, Juan. En la comisaría hay de todo. Pero yo no podía. Una noche, después de un turno doble, él llegó exhausto y me encontró empacando. ¿Qué haces?, exclamó, palideciendo. Me voy, dije, la voz un hilo. Esto nos destruirá. Lucía no merece un padrastro marcado por el odio. Discutimos hasta el alba, él, acusándome de abandono, yo, de ceguera. Te detuve aquella noche porque te vi, Juan. Te vi como el hombre que podía romper mis cadenas. Lágrimas, gritos, y al final, sexo furioso, como si el clímax pudiera sellar las grietas. El clímax de nuestra tormenta llegó en junio, durante las fiestas de San Juan, cuando Salamanca arde en hogueras y conjuros. Habíamos planeado una escapada a las cuevas de Atapuerca, un viaje romántico, lejos de ojos curiosos, pero el destino intervino con crueldad. En la comisaría, un compañero de Manuel, un tipo rencoroso llamado Víctor, un homófobo de manual, con bigote de franquista y crucifijo al cuello, filtró las fotos a la prensa local. Escándalo en la policía, agente gay expone a su familia, gritaba el titular de la Gaceta de Salamanca. El teléfono no paraba, periodistas, vecinos, hasta mi antiguo jefe en la oficina de turismo, despidiéndome por imágenes inapropiadas. Manuel se derrumbó en la Plaza Mayor, donde nos habíamos besado por primera vez en público, un roce casto, pero revolucionario. Me han suspendido, murmuró, sentado en un banco bajo los arcos, con la lluvia de verano empapándonos. Víctor lo planeó, me odiaba desde la academia, por ser demasiado blando. Yo lo abracé, furioso contra el mundo, pero en mi interior bullía la duda: ¿y si era mi culpa, por empujarlo a salir del closet? Lucía, al enterarse por un niño del colegio, le preguntó: «Papá, ¿por qué te odian?». Su respuesta: «Porque papá ama a un hombre valiente», fue un bálsamo, pero el daño estaba hecho. La traición final vino de donde menos lo esperábamos: Isabel. No era vengativa, pero el dolor la había transformado. En una reunión para la custodia, nos confrontó en un café de la calle Toro: «Manuel, te perdono por mentirnos, pero no por arrastrar a Juan a esto. Él es inocente». Luego, a mí, en una parte, sé lo de las fotos que enviaste tú, anónimamente. Para forzar a Manuel a elegir. Mentí, atónito: no había sido yo, pero la semilla de la duda se plantó. ¿Y si Manuel, en un arrebato de culpa, había urdido todo para culparme? No, imposible. Pero la paranoia nos devoraba. El punto de quiebre fue una noche de julio, en la verbena de la Virgen de la Vega. Bailábamos en la explanada del Tormes, fingiendo normalidad, cuando Víctor apareció, ebrio y agresivo. «Maricones de mierda», vociferó, lanzando un puñetazo que Manuel esquivó por instinto policial. La pelea fue breve pero brutal. Manuel lo derribó con una llave, pero Víctor sacó un cuchillo, no para herir, sino para amenazar. «Te mataré, y a tu puto amante».
La multitud se apartó, y en el caos, vi la verdad en los ojos de Manuel, miedo puro, no por él, sino por mí. Corrimos, perseguidos por sombras, hasta refugiarse en la catedral, donde las puertas se cerraron como un juicio final. Allí, en la nave principal, bajo la mirada impasible de la Virgen, Manuel confesó el secreto que lo había corroído: Víctor no es solo un homófobo. Es mi medio hermano. Nuestro padre lo engendró en una fair, y él me odia por ser el favorito. Las fotos. Las robó de mi teléfono, para destruirme. La revelación fue un terremoto: familia, traición, sangre compartida. Yo, abrumado, lo confronté: ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todos estos secretos? Él lloró: porque te amo tanto que temía perderte. En esta tierra, Juan, el amor es un lujo que pagamos con sangre. Decidimos juntos. Manuel renunció a la policía, buscando trabajo en una security privada. Yo volví a guiar tours, pero ahora con historias de resiliencia, como la de los amantes de la época de los Reyes Católicos. Isabel, en un gesto de humanidad castellana, nos visitó con Lucía: sed felices. ¿Por ella? La niña nos abrazó, y en ese instante, el perdón floreció como las rosas en el jardín de los aljibes. Hoy, un año después, caminamos por la Plaza Mayor al atardecer, mano en mano, sin uniformes ni licencias que ocultar. Salamanca nos ha marcado, como el Duero marca sus orillas, con curvas profundas y aguas turbias, pero siempre fluyendo hacia el mar. El amor, en esta tierra de piedra y fuego, no es perfecto, es humano, crudo, eterno. Y si un policía me detiene mañana, le diré: no busco excusas. Solo la verdad.